Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Estamos realizando el día de hoy nuestra última sesión del año eh, con un texto realmente muy interesante que es el fabuloso cuento Funes el Memorioso, que tiene mucho de cuento y mucho de reflexión y de texto filosófico, como todo en Borges. Bueno, comienzo con algún comentario. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Eh, Empiezo por una intuición. No está dicho así en el texto, pero digamos que prefiero empezar por un lugar un poco no evidente. No está dicho así en el texto, pero una expresión del texto me hizo pensar esto y creo que tiene toda la razón. Eh, en algún momento del texto, Borges califica a Funes de eterno prisionero. Y por supuesto, es un eterno prisionero en el sentido de que él eh, no solo puede recordarlo todo, sino que tiene que recordarlo y percibirlo todo. Es casi una prisión en ese sentido. Y esa expresión eterno prisionero me hizo pensar en la relación que existe entre el olvido y la libertad, y entre el lenguaje y la libertad. Y es que parecería que, una, que una cierta capacidad de distanciarse de aquello de lo que uno percibe, de aquello de lo que uno observa, de aquello de lo que uno recuerda, le proporciona libertad. Entonces, digamos que si con Waldenfels decíamos que las palabras que usualmente utilizamos para hablar del olvido remiten como a una cierta pérdida de algo, y si con Waldenfels afirmamos que hay en la filosofía una especie de ideal de recordarlo todo, de luchar contra el olvido, de recuperar absolutamente todo, de controlarlo todo. Y si bien eso puede ser visto como un regalo, igual que lo ve Funes, de todas maneras, pienso que el olvido puede tener que ver con la libertad. El olvido justamente nos da la libertad de volvernos a acercar a lo que ya conocíamos de una nueva manera. em, de una nueva manera. El olvido también nos permite como tener ciertos vacíos de la percepción. Si percibiéramos todo directamente, pues no podríamos justamente tener libertad, seríamos unos eternos prisioneros de aquello que percibimos, que tenemos la obligación de percibir directamente. Pero pienso que también el lenguaje tiene que ver con la libertad. Gadamer suele afirmar que el lenguaje, que esta definición griega, ¿no? Soion logon ejon, el ser humano es un animal, es un viviente dotado de logos. En realidad lo que quiere hacer ver es que el logos le da al ser humano una cierta libertad frente al mundo. El logos es como un espejo en el que presentamos aspectos del mundo, y esos aspectos son limitados. En una frase no podemos decirlo todo. No hay una, no hay una palabra que lo contenga todo, no hay un verbo que lo contenga todo. En el lenguaje finito que hablamos los seres humanos es un lenguaje limitado que destaca un aspecto de algo, que muestra algo como algo, eh, y que puede ser verdadero o falso. Y en ese sentido, también tenemos la libertad de decir lo que no percibimos, de ver las cosas de otra manera. Entonces, en este sentido, me parece que esta frase, digamos que empiezo por este lado un poco alterno, esta frase del eterno prisionero me hizo pensar en eso, en la libertad que proporciona el olvido, en la libertad que proporciona el lenguaje, y agregaría de pronto que es incluso sorprendente que en la fábula de Funes el Memorioso, de alguna manera Funes pueda hablar, porque si la tarea de reconstruir lo que pasó en un día toma todo un día, pues prácticamente no habría posibilidad de hablar ni posibilidad de pensar. Eh, Borges se refiere explícitamente a la incapacidad que tiene Funes de tener ideas abstractas, ideas generales, eh, y a la molestia que le produce justamente el hecho de que, por ejemplo, el perro de perfil sea un poquito distinto del perro del otro lado, y que sea el mismo perro, y que tengan el mismo nombre. Él preferiría un lenguaje
con múltiples nombres para perros distintos. Entonces tiene una incapacidad de hacer síntesis y de pensar en ideas generales. Y entonces tiene capacidad de pensar, pero yo casi que agregaría, tiene una incapacidad de hablar también en consecuencia y no tiene esa libertad eh, frente al mundo que proporciona el lenguaje. Y bueno, ya que empecé por el tema del lenguaje, destaco también la primera parte de la primera parte del texto en donde Borges se caracteriza a sí mismo y empieza a hablar en primera persona, utilizando reiteradamente la palabra recuerdo, 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 lo cual tiene su sentido, me parece. Y hay una frase ahí en la que dice, bueno, no tengo derecho a pronunciar esa palabra, una cierta palabra prohibida. Intuyo yo un verbo sagrado, seguramente ustedes conocen mucho más que yo de Borges y de pronto me pueden decir un poco más al respecto sobre ese verbo que es impronunciable y que solo una persona como Funes pudo quizás pronunciar. Y es que parecería también haber aquí un juego entre, entre lo temporal y lo eterno. De alguna manera parecería que en cierta forma Funes está acercándose a la inmortalidad, al hecho como de verlo todo, de saberlo todos. Hay también una frase en la que, en la que él, en la que Borges dice, en nombre propio, nosotros vivimos postergando, quizás postergamos todo porque algún día seremos eternos y un día cada hombre lo sabrá todo. Entonces hay también ese juego entre la inmortalidad y la mortalidad o la finitud. Y, y bueno, y hay entonces este lenguaje divino que parece, o esta palabra, que casi que es una sola palabra, y de hecho es un verbo que es sagrado y que casi que lo contiene todo, y que contrasta, digamos, con este lenguaje finito del propio Borges, que advierte antes de iniciar el relato, la parte más difícil de su relato, advierte que él está resumiendo con veracidad, o sea, no pretende repetir palabra por palabra, sí, como lo haría el propio Funes, sino que tiene que sacrificar la eficacia del relato y es un relato en el fondo con vacíos, ¿no? Con vacíos y pide a sus lectores que se imaginen entonces los periodos entrecortados que abrumaron esa noche del encuentro con Funes. Entonces es interesante esto, ¿no? Como comunicar implica asumir unos vacíos y de pronto conectándolo con el tema de la identidad narrativa que nosotros estuvimos tratando, en la identidad, en la construcción de una narración, justamente hay vacíos, justamente hay una selección, y esto tiene también que ver con el tema de la atención, que nosotros leímos un texto muy bello de Waldenfeld sobre la atención. Entonces, en la atención se dirige a algo específico, en el discurso se dirige a algo específico y deja de lado todo lo demás. Lo demás pasa al trasfondo de posibilidades, pero también de olvido muchas veces. Eh, entonces, bueno, dejo ahí mi comentario un poco sobre el lenguaje. ¿Quién quiere continuar? Bien, Yo pues quisiera, a mí, bueno, Perfecto. Juan Pablo, hágale. entra adelante. Entonces, Bueno, yo bueno, hagamos una cosa. Como Hans abrió primero el micrófono, entonces dale Hans y luego Pablo, Juan Pablo. Listo, listo, gracias. No, a mí me llamó mucho la atención, pues desde la sesión pasada, pues que inicia también aquí el texto de Bandenfels con Platón, ¿no? Digamos que pues con la teoría de la reminiscencia, lo cual me parece pues bien interesante. Digamos que pues el planteamiento platónico es básicamente como que em, para poder conocer hay que recordar o reconocer. Esa digamos que es una idea principal con la que comienza Bandenfels y que pues que digamos que de allí parte como esa reflexión acerca del olvido que va a terminar finalmente en el tema de lo extraño, que es en donde se conecta, digamos, el tema del olvido con pues, la línea argumentativa de Van der Fels. Y comienza con Platón y
aborda pues problemas, un problema muy interesante, pues el problema del conocimiento y lo que tú mencionas, el problema también del lenguaje, ¿sí? Y qué es pensar. Y pues digamos que en Borges, pues uno ve que el planteamiento es como la idea absolutamente contraria, porque digamos que para Platón la persona apenas se encarna, olvida todo, y pues digamos que aquí nos están planteando un sujeto que recuerda absolutamente todo. Es digamos que la idea absolutamente contraria y que uno pensaría es por ahí en donde podemos hablar del conocimiento, del lenguaje, etcétera. Y pues lo que nos muestra Borges es algo también pues bien interesante, y es que si pudiésemos tener recuerdos de absolutamente todo, pues o sea, de allí tampoco podríamos concluir el pensamiento, o no podríamos hablar de conocimiento, ni tampoco del lenguaje, que era lo que tú mencionabas. El lenguaje requiere como ciertas abstracciones, requiere ciertos olvidos, de alguna manera, no sé si intencionados, pero requiere ciertos olvidos para que pueda haber la posibilidad de aplicar ciertas ideas a ciertos objetos. Si yo requiero tener la precisión de Funes para definir un objeto, pues básicamente va a ser imposible poder generalizar. Entonces, digamos que a mí eso me pareció pues muy interesante, el hecho de que si nos vamos al otro extremo, es decir, una persona que tiene todos los recuerdos, tampoco nos sirve para hablar de pensamiento y nos sirve para hablar de conocimiento, porque cada recuerdo, pues digamos que es absolutamente individual y no hay posibilidad de hablar allí de una generalización. Y digamos que ahí lo que muestra esto, creo yo, este texto de Borges, es el valor del olvido. Creo que también lo mencionamos la sesión pasada, el olvido no como algo negativo, sino como algo prácticamente fundamental para cualquier pensamiento. O sea, hay que olvidar para poder pensar. De alguna manera, eh, podría uno pensarlo de esta suerte de consideraciones. Em, Bien, básicamente es como por ahora me parece que hay un contraste interesante entre Platón entre Van der Waals y Borges, y ambos pues mencionan a Platón. Digamos que en Borges pues dice básicamente que Funes es incapaz de generar ideas generales, y dice platónicas. Y también a mí me llamó la atención lo que tú mencionas del prisionero, justamente pensando pues en la caverna. Que hay como una suerte ahí de alineación como entre las ideas que están planteando a partir de Platón y las ideas de Borges en este texto. Bien, les dejo también ahí con esas pequeñas. Muchísimas gracias, Hans. Qué interesante comentario. Bueno, adelante Juan Pablo y después Edison. Buenos días a todos. Buenos Eh, días, Juan Pablo. Bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, profe. Yo este texto ya lo había trabajado, pues lo había visto por ahí, había trabajado las ruinas circulares precisamente con el profesor José Luis y sí, me pareció siempre pues, muy interesante esa forma de Borges como de expresarse, de tratar el lenguaje, siempre con su complejidad. Eh, Este cuento al inicio se me hizo esa misma pregunta del profesor Andrés en el momento en que dice que no tiene derecho a pronunciar ese verbo sagrado y inicia con ese lo recuerdo. Dice que no tiene derecho a pronunciar ese verbo, ese recordar, porque habiendo conociendo a Funes, ese recordar que él considera que recordar, se va a dar cuenta de que eso no es un recordar. No tiene derecho ni siquiera a considerar lo que de verdad es ese recordar. Eh, eh, se me hizo muy latente, por ejemplo, algo que estos últimos días he estado leyendo unas cosas para unos trabajos, algo que decía Husserl en la Constitución
como de los objetos inmanentes y de los objetos como tal, que tienen una estructura como de una retención, una fijación y una protención, que normalmente en nosotros eh, va pasando como a un estado en el que va dejando de estar claro y va pasando como a una retención oscura. En este caso de Funes no sería así. El hombre está viviendo en toda su vivacidad. Esa retención está a flor de piel, no se ve como ese procedimiento. Me hace pensar también eso en esta situación del sueño. ¿Cuál es el problema con Funes entonces? Que Funes tiene insomnio. Funes no puede dormir, que es más o menos lo que siento que es la idea que trata como de transmitir como esa latencia de ese vivir ahí. Eh, en estos días un compañero me hizo un comentario respecto al sueño que era como ese cuarto del reblujo, ahí como donde se mete todo y donde todo puede de cierta forma como darse su descanso y bueno, reformularse. Se me vinieron pues varias cosas interesantes con ese relato. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Qué interesante esa relación que haces con lo de la teoría del tiempo de Husserl, el tema de la síntesis, y en realidad todos esos temas, pienso yo, digamos que lo de la identidad narrativa de Ricoeur, que en algún punto vimos con el tema del horizonte de Husserl, la síntesis y la temporalidad, tiene todo que ver, impresionante. Edison, adelante. Bueno, buenos días. Creo que los comentarios voy a concentrarlos pues en algunos puntos específicos para darle espacio pues a los otros compañeros. Eh, a mí me llama mucho la atención de este cuento que eh, es una larga metáfora sobre el insomnio. Borges escribe este texto a partir de una experiencia en un hotel donde no es capaz de dormir porque sufría insomnio y empieza a recordar todos los detalles del hotel hasta el infinito. Borges le temía mucho a los espejos, por ejemplo, porque le representaban el infinito. Entonces, en esa medida, es una metáfora larga infinita prácticamente sobre lo que es el insomnio. De hecho, en el poema El insomnio de Borges, él dice: el universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. Es decir, esa relación entre lo enfermo y lo no olvidar, pues hay una relación interesante. Eh, Funes es un cuento sobre un hombre muy abrumado por una memoria infinita. Y pensaba yo, por ejemplo, en temas de violencia política o de víctimas, que es imposible olvidar, ¿cierto? Es imposible salir igual después de una experiencia de violencia extrema, campos Auschwitz, campos de concentración, conflicto armado, no solo el de Colombia, pues hay desafortunadamente muchos ejemplos. Entonces, no puede olvidar nada, como pienso yo, como un egocéntrico, tampoco puede olvidar una ofensa. Es decir, ahí me parece que hay un toque con relación a la manera como nosotros asumimos las experiencias. Borges, de una experiencia construye un cuento, y eso me parece muy interesante, que una persona con la capacidad literaria de Borges, o de otros literatos, sean capaces de, con una experiencia, construir algo tan maravilloso, sublimar la experiencia escribiendo, y escribiendo algo que nos toca a todos los seres humanos. Por eso es una literatura universal, porque nosotros leemos a Borges, cualquier persona que lea a Borges, o la mayoría de personas que leen a Borges, quedan tocados por la manera en que él describe sus propias experiencias, porque es hacer de su propia vida un tesoro, de su propia vida una fuente de sentido y una fuente de escritura. Entonces, la memoria parece un don, pero luego se transforma en algo que es horrible.
Es decir, esa simultaneidad, a mí no me gusta pensar en binarismos, muy bueno, muy malo, no, sino que creo que hay una simultaneidad, ¿cierto? Nosotros olvidamos, pero recordamos, y en medio de ese olvido es que podemos pensar qué fue lo que pasó. Es decir, es como el resquicio por el cual uno puede generar algún tipo de reflexión. Entonces la memoria tiene que ver con el poder de observación, la manera en que prestamos atención a las cosas. Por ejemplo, la imagen de la pasionaria en la mano, que inicia el cuento. Es decir, esos detalles, el prestar atención a ese tipo de detalles. Eh, y hay un poeta que Borges llama ahí con frecuencia, que es Leandro Ipuche, que es sobre las voces de los criollos, pues de las personas locales. Y eso me parece también interesante porque Funes es una persona local. Es decir, no tenemos que ir a un extranjero, a un europeo o a alguien por fuera de nuestro contexto para pensar. Nosotros tenemos nuestras propias fuentes para pensar nuestros propios problemas. Creo que es un mensaje también que está ahí, expresarlo con nuestro propio lenguaje, con nuestras propias categorías, no forzando categorías filosóficas para hablar de literatura, por ejemplo, sino tratar de que el cuento mismo o la narración misma vaya dándonos algo para pensar. Recordar entonces implica estar absorto en la contemplación. Eso me parece una cosa también interesante. Esa es la noción de theoros. En griego, la noción de theoros es de contemplación, o sea que recordar también es importante porque en ese sentido cuando hacemos un esfuerzo, cuando tratamos de recordar no quiere decir que lo vamos a hacer. Cuando hacemos un esfuerzo por recordar, quiere decir que queremos, anhelamos una experiencia, pero esa experiencia puede que se nos escape y no podemos tenerla en las manos. Nada nos garantiza, ni el concepto filosófico nos puede garantizar que podemos acceder a la experiencia. Entonces, ese recuerdo y la contemplación me parece interesante. Lo otro, la referencia a los textos en latín. Es decir, recordemos que el latín es como la lengua de la ciencia, ¿cierto? Se consideraba como Descartes, Spinoza, escribieron en latín. Entonces, esa metáfora también, o sea, yo creo que a este cuento hay que leerlo desde mi perspectiva. Yo elijo leerlo desde una perspectiva del mismo cuento, no imponiéndole al cuento tal vez cosas que el cuento no nos dice, sino desde el mismo cuento. Eh, bueno, creo que ahí yo sí tengo aquí otras ideas anotadas. Creo que estas son las últimas. Eh, bueno, recordar también entonces demasiado, eh, recordar ancla también en el presente, que es una cosa que también me pareció interesante, el tema de la temporalidad. Ancla en el presente y al mismo tiempo rompe con la función recordativa, a la relación con el pasado. eh, Pensar tanto, recordar tanto impide el pensamiento, que es una idea que Hans también resaltó, estoy totalmente de acuerdo con él, pero al mismo tiempo eh, necesitamos del anhelo del recuerdo, así no lo tengamos para poder pensar, y de alguna manera esa idea de querer atenazar el tiempo es algo muy estéril, ¿cierto? Es algo sin sorpresa, es lo que le pasa a Funes, de tanto recordar hace estéril. Y yo creo que eso nos pasa, por ejemplo, cuando no damos espacio para el no saber, ¿cierto? Para la falta, es decir, no sabemos. ¿Qué problema hay? No sabemos. Cambio con Funes, sabe todos los detalles, recuerda todo y eso de alguna manera hace estéril también la posibilidad del pensamiento. Yo dejaría hasta ahí inicialmente mi intervención. Muchísimas gracias, Edison. Ay, me permito solo un comentario muy corto. Con esto último, es que pensaría uno que el no saber involucra dejar entrar algo de lo extraño en la vida de uno, ¿no? Entonces, es importante porque justo en la universidad estamos todo el tiempo insistiendo, y en filosofía, ¿no? En el ensayo, en donde todo tiene que estar ahí, el argumento, no sé qué. Pero, ¿y qué de los huecos? ¿Qué de lo que no está ahí? ¿Qué de lo de que se escapó? No es que tengamos que decirlo todo, justamente. Entonces, es
muy interesante ambas cosas, lo de Wallenberg, Borges y tu comentario, las tres cosas. Gracias, Edison. Adelante, Mario. Bueno, buenos días para todos y todas. He saludado. Pues gracias a esta sugerencia del profe Andrés pude volver a leer después de mucho tiempo uno de mis actores favoritos, pero ya mucho que no lo leía. Y pues siempre refrescante. Quería anotar 3 puntos sobre lo que venimos hablando. Uno es con respecto a lo que decía Hans de la relación con Platón del texto y el hecho de no poder abstraerse y generar ideas. Pero hay una metáfora muy interesante en el cuento y que yo creo que Borges sí tenía en mente a Platón. Y es si ustedes recuerdan cuando Borges llega a la quinta, creo que sí, es como una estancia, donde encuentra a Ireneo Funes. La mamá le dice que como él ya está tullido, que es ese término, está al fondo. Entonces van a un patio, él describe que hay una hoja de parra y está en un cuarto oscuro, la oscuridad, como si fuera la caverna platónica. Entonces a mí me parece que de alguna manera Borges ahí tenía en mente a Platón de alguna forma. Lo otro es que pues Borges fue un ávido lector de filosofía y es uno de esos confluencias eh, muy positivas donde se encuentran literatura y filosofía. Pues abusamos un poco de una y de otra, pero en el caso de Borges es un encuentro muy afortunado. El otro punto que quería resaltar tiene que ver con lo que decía Edison, de que es un escritor muy querido. Desafortunadamente, sí, o sea, sí, obviamente los que leemos la literatura de Borges nos fascina, pero desafortunadamente por algunas posturas torpes del propio Borges en cuenta política, a él le han dado palo por ese lado, lo acusan de derechista y que es un fascista y que no sé qué. El hombre era muy infantil en ese mundo político y cometió la torpeza de dejarse condecorar por el Pinochet de una universidad chilena. Y eso le costó el premio Nobel, porque pues, Borges es uno de los no Nobel más famosos, ¿no? Pero pues sí he encontrado, no digo en todos los sectores, pero un gente un poco muy radical que no lo lee y lo sanciona de una que porque es un derechista y lo he encontrado, pues inclusive en medios universitarios, esa crítica, ¿no? Más allá de que sí el hecho haya tomado actitudes algo torpes en ese sentido, pero la literatura es la literatura, ¿no? Trasciende pues ese tipo de situaciones. El otro punto que quería comentar es la relación del cuento de Funes con otros cuentos que hay en esos textos que están unidos, que es ficciones y artificios, que vienen juntos en un tomito casi siempre, creo que los publicaron separados. Eso fue en los años 40 que en torno a la revista Sur de Victorio Ocampo y ello se generó un rico estamento intelectual en la Argentina, no sé si todavía estaba, pero no. El caso es que este cuento de Borges, de la literatura borgesiana, rompe como con lo que se estaba escribiendo en Latinoamérica, era algo anómalo. En América más bien era una literatura que tenía mucho el costumbrismo, muy a cuestiones locales, y aquí se factura una literatura que tiene un alcance universal, o sea, uno puede mencionar autores de un alcance universal, Borges, García Márquez, Cortázar, de los que verdaderamente uno encuentra resonancia en todo el mundo. Pues, puede estar la discusión, pero pues Borges es quizá uno de los más reconocidos incluso por otros grandes escritores. Es un punto. No voy a spoilear a los que no hayan leído el Aleph, pero no sé si recuerdan el Aleph, que está en otro librito. El Aleph más o menos es la idea del mismo Borges, parece que es el personaje que va a la casa de un poeta que está escribiendo texto todo fanfarrón. El poeta se llama Carlos Argentino Danieli, por cierto es una abreviatura de Carlos Argentino Dante Alighieri, por la idea de que la Divina Comedia era como un relato completo del mundo. El cuento del Aleph es que este señor tiene en su casa un Aleph, que es un punto, ahí en un sótano, desde el cual se pueden ver todos los puntos de la Tierra, todos los espacios de la Tierra. Sucesivos los va viendo y puede ver todo. Entonces, el dueño de casa, Carlos Argentino, está escribiendo un poema que se llama La Tierra o el Mundo, algo así, viendo ese Aleph. Pero Borges queda abrumado de verlo todo, de ver todo el mundo, de ver todos los espacios sucesivos, todos los hechos. Y él al último en ese cuento dice una frase que se emparenta con lo que estamos dialogando, dice, porque él sale corriendo de la casa porque teme enloquecerse de ver todo el mundo ahí en un punto.
Dice, en la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Una de esas salió de la casa del poeta. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Entonces, se emparenta directamente con el cuento de Funes. Asimismo, el primer cuento de ese libro de relatos, que es un cuento fascinante, que se llama Tlön Uqbar Ordus Tertius, en él plantea que, bueno, es como un texto sobre una conspiración, que un grupo de iniciados construye un mundo enciclopédico que se llama Tlön. Ese mundo es esencialmente idealista y es muy interesante porque en ese mundo, y relaciono con lo que decía el profe Andrés, no existen los verbos sustantivos, sino que van sucediéndose en el tiempo, ni tampoco existen palabras coéticas como tal, sino palabras que se van desenvolviendo temporalmente. Y de alguna manera pues va en juego con el hecho de romper con esa sustancialidad. Asimismo, y ya concluyendo, Carlos Argentino, el Aleph, lo mismo, recuerden, la biblioteca de Babel es una biblioteca donde están libros que contienen todas las letras y al parecer contiene todos los libros del mundo. También hay una parte en Borges donde él dice no necesariamente la memoria es mala, por decirlo así. No tiene ese peso que tiene, por ejemplo, en Funes o que tiene, por ejemplo, en el cuento del Aleph. Es un relativo que se llama El Milagro Secreto, que es un autor checo que lo van a fusilar los nazis, la Gestapo en la Praga ocupada por la Alemania, y que es un autor menor que no va a llegar a gran cosa, pero él se le concede en el momento en que le van a fusilar, se le concede el milagro, Dios le concede el milagro, le tiene el tiempo y le concede el tiempo para terminar su obra. Entonces el que van a fusilar se apellida Haldick, solo lo puede hacer de memoria y él agradece el don de la memoria en ese caso. Bueno, al final igual muere porque apenas termina la última línea, le disparan. Es para señalar que esta es una cuestión de Borges con este tema de la memoria y el olvido. Y tiene mucha relación con sus lecturas filosóficas. Él especialmente le gustaban mucho los empiristas ingleses. Era un gran lector de Hume, de Bertrand Russell, que de hecho Funes tiene algo de empirista, ¿no? Y pues sus discusiones con Berkeley. Pues básicamente quería comentarle esos detallitos. Muchísimas gracias, Mario querido, por el contexto que nos brindas. Adelante, Ana Mercedes. Bueno, gracias. Yo primero que todo quiero decir que genial la idea de la filosofía y la literatura. Y ojalá podamos seguir recurriendo a textos literarios en asuntos filosóficos, porque creo que, como retomando un poquito lo que nos decía Edison la vez pasada, que te debo el abracito. Yo creo que lo que hace la literatura con las ideas, los conceptos, las abstracciones, es encarnarlas, es contextualizarlas, enriquecerlas, cuestionarlas, es conectarnos con ellas. Entonces, ese es el gran valor que yo veo en esta relación. Me encanta pues esta idea y espero que se repita. Ahora, respecto pues como a Borges, como filósofo, como literato, pienso que es un monstruo, yo creo, realmente. Por ahí yo leía que él realmente lo que le acercaba a la filosofía eran las perplejidades de la filosofía, no quedarse como en las discusiones teóricas, sino en hacer de las perplejidades un asunto literario. Y eso me gusta mucho, eso a mí me llama mucho la atención. Y viéndolo, pues, por ejemplo, en este cuento, hay una cantidad de asuntos filosóficos entrelazados que lo dejan a uno, por ejemplo, la temporalidad. Él nos habla
de un presente que abarca todos los tiempos. El conocimiento, cuando por ahí dice pienso, y entre paréntesis dice siento, o razono, siento, pues, y no es posible ideas generales, ¿cierto? El detalle. Son temas muy filosóficos y muy literarios en su mundo. La memoria y el olvido también, la atención, como nos hablaba ahora el profe Wander. Y otro tema que ahora voy a hablar un poquitico, algo curioso respecto al movimiento y a la quietud. Pues es genial cómo él, en este cuento tan pequeño, puede haber tantos mundos y tantas relaciones ahí con lo que somos los humanos. Entonces, pues a mí me fascinó. Me gusta mucho, me encanta. Y uno ve ahí que lo que hay en sus narraciones es el puro asombro, es las perplejidades, es el asombro que él les da cuerpo y les da como sentido dentro de lo que somos los humanos. Me llama mucho la atención cómo se relaciona el asunto del presente con el estar despierto, con la vigilia, con la lucidez, pero también con el insomnio, ¿sí? Con ese infatigable impulso de estar recordando, no poder no recordar. Y cómo se relaciona, lo conecta con el presente. Indirectamente lo pienso en dormir, el sueño, el descanso, están negados en ese cuento y son tan importantes el poder olvidar, como lo decían ahora. Ahora respecto a las extrañezas. Lo primero que yo quiero decir es que la inspiración es la gran extrañeza, pues, y lo he dicho otras veces. La inspiración le ocurre a Borges, le irrumpe su experiencia cuando iba ya pequeñito, como nos decía eso, allá ese pueblecito, eso es en Uruguay, ¿cierto? Que por allá pasaban como sus vacaciones y montaban a caballo y pues, ¿cómo se inspira de eso tan cotidiano un cuento que lo abarca todo como seres humanos? Entonces, para mí esa es la primera emoción pues, que hay ahí. Ahora, también en el cuerpo, aquí en el cuerpo ocurre todo, ¿sí? A través de imágenes. Cuando él dice que no solo era ver y oír, sino que o ver las cosas que hay en una mesa, o ver cada hoja de un árbol, sino que también todo eso estaba acompañado de sensaciones musculares y térmicas. Es un involucrarse totalmente en uno y en donde está uno, en todo el contexto. A mí me parece muy, muy genial eso. Y un último puntito referido como a la ironía, al humor. Yo creo que yo he leído poco de Borges, pero yo encuentro constantemente el humor camuflado ahí. Pues es que eso es una cosa cómica, mirado pues como desde el punto de vista del irónico, ¿sí? Una persona que es tullida, que está quieta, que solamente permite que lo asomen a la ventana como al atardecer, creo que es, ¿sí? En esa quietud, todo el movimiento que hay. A mí me asombró eso. Por ejemplo, nos decía, y es un movimiento, es una lucidez, pero también es imperceptible. Eso solo lo podía ver él.
por ejemplo, los continuos avances de la corrupción, como lo decía ahí, o ver las diferentes caras de un muerto en un velorio. Es decir, el muerto se está ahí degradando y cada minuto va a ser diferente, porque él se está degradando ahí. El perfil del perro, el perro de frente, el perro de perfil, los cambios en las hojas, en cada hoja de los árboles. ¿Sí? Eso es todo el movimiento que hay ahí, y sin embargo es tullido y no se mueve. Para mí eso es grandioso, pues, en ese cuento. Y, y, y también pienso yo que generan, como en esa ironía, por una parte genera admiración ese ser tan lúcido, pero por otra parte genera una compasión de saber que vive en esa presión constante. Sí, es una realidad infatigable, es, es una lucidez que produce la muerte prácticamente, porque uno pensaría que Funes es un señor, un viejo, es un joven, tiene 19 años cuando le ocurrió el accidente y se muere como a los 21. Es decir, es una cosa impresionante. Yo, pues, sí, es, es admirable desde todo punto de vista este cuento pequeño. No me encanta y ojalá podamos seguir pues eh, como poniéndole la literatura, la filosofía. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Bueno, ya levanté la mano porque ya me ha pasado que si no la levanto, ustedes me dejan sin hablar. Bueno, no, yo quería hacer de pronto un comentario como ustedes saben, últimamente me he dedicado a temas de enfermedad, entonces no fui capaz de abstenerme de pensar en el contexto médico o en el contexto clínico del caso de Funes, digamos. Eh, y no, seguramente estoy sobreinterpretando el cuento y leyéndolo más allá del cuento mismo. Pero es muy interesante su patología en muchos sentidos. Estar tullido, por ejemplo. No solamente él tuvo una caída y una lesión que lo condujo a estar tullido, sino que ese tullimiento, no sé si se puede decir así, o ese estado, involucra toda su vida. Es decir, no solamente su cuerpo está tullido, sino también su pensamiento. Y eso es bien interesante. Es decir, él no se puede mover. En cierta forma, por supuesto, percibe y la percepción es temporal y todo, pero no tiene esta libertad de pensamiento que mencionaba al comienzo. Y en ese sentido está tullido en muchos sentidos, está obligado a estar extáticamente dirigido frente a un mundo cambiante que lo abruma en todos sus detalles. Al mismo tiempo, digamos que su patología, entre comillas, me hizo pensar un poco en algunos de los síntomas del autismo, en donde la persona se siente un poco abrumada por aquello que percibe, en donde realmente su cerebro no filtra, no limita lo que percibe y entonces la persona está sobreestimulada constantemente, los ruidos la aterran y entonces termina tapándose los oídos y cerrando los ojos para no percibir más y arrinconada porque no puede con toda la carga que supone la percepción. Entonces me pareció una cierta forma de autismo de alguna manera. Y por otro lado, hay elementos muy interesantes, digamos, de la descripción de Borges que uno puede leer, por supuesto desde fuera del cuento, eh, para intentar precisar en qué consiste esta patología, digamos. Y es que él parece tener problemas, digamos que parece percibirlo todo, es decir, sí percibirlo todo, pero además percibirlo de una manera reflexiva, de una manera consciente. Y ahí aparentemente habría una especie de alteración en ese auto-olvido constitutivo de nuestra intencionalidad, en donde muchas de las cosas que percibimos
van a una especie de trasfondo de posibilidades, una especie de autoolvido, y muchas veces no salen de allí. Y justamente percibir implica percibir algo como algo en medio de un trasfondo y un contexto oculto y olvidado que permanece prereflexivo. En la descripción que hace Borges parecería que Funes eh, tiene una especie de monitoreo constante de todos sus estados corporales, de todos los detalles de lo que percibe, de todos sus propios estados corporales y demás. Entonces, no parece tener un cuerpo propio, eh, transparente, autoolvidado, sino pensaría uno, exagerando un poco la descripción de Borges, que es consciente permanentemente de sus estados corporales, que los monitorea constantemente y que toma su cuerpo como objeto constantemente. Y ese es como un signo claro de alteración que se produce en la enfermedad en general. Adicionalmente, desde este punto de vista clínico que estoy dando, hay ahí una incapacidad de hacer síntesis, ¿no? Lo del perro, el perro es de distintos ángulos que normalmente se sintetiza en una sola percepción de algo. Para él termina siendo eh, un perro distinto cada vez. Y en ese sentido hay una gran incapacidad de síntesis. Entonces, pues destaco por lo menos esos elementos en esta caracterización clínica del caso de Funes. Los resumo nuevamente. Estar tullido es realmente un estar tullido de pensamiento, implica mucho más que simplemente no poder moverse. Al mismo tiempo, ahí está este monitoreo constante de estados reflexivos y esta imposibilidad como de tener un trasfondo de horizonte oculto. Y adicionalmente esta incapacidad de síntesis y esta percepción abrumadora que acerca sus características a ciertos síntomas del autismo. Eso sería todo. Adelante, José. Hola, muy buenos días a todos. Qué pena haberme unido un poco tarde, se me presentó ahí una cosita. Bueno, a riesgo de pronto repetir alguna cosa, entonces les pido me disculpen. Creo que Borges es de los autores que a mí más me fascina, ya no solo en clave literaria, sino en clave fenomenológica. Creo que todos sus cuentos lo ponen uno en tensión para tratar de pensar ciertas experiencias. Y este pues es un caso paradigmático, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los cuentos más citados, junto con Ruinas Circulares tal vez, de Borges. Yo quisiera mencionar como 5 puntos así más o menos rápido al respecto. Lo primero que a mí me llama mucho la atención, el cambio valorativo que tiene la narración a medida que se va desarrollando, ¿no? Se comienza con ese verbo sagrado que yo, que abusivo de mi parte decir recuerdo, ¿no? Y comienza como una oda a la memoria y termina siendo una oda al olvido, ¿no? O sea, como ahí hay como un cambio de valoración. Al final se siente que luego del diálogo con el personaje que era un desgraciado, ¿no? O sea, comienza como con una valoración muy alta de este personaje y creo que termina mostrando la desgracia en la que estaba habitando. Eso a mí me llama mucho la atención. Y un poco en la línea de que estaba planteando Andrés, es muy interesante cuando que planteabas tú ahora cuando decías que el estar tullido era también un poco síntoma del estar tullido de pensamiento, y me acuerdo cuando el personaje va entrando, lo va a visitar allá al fondo en la oscuridad y decía que estaba en su ventana como unos barrotes, y dice ahí había una doble celda, ¿no? O sea, esos barrotes de su ventana era la celda también de su cuerpo, pero entonces juega con eso, ¿no? O sea, está encerrado, pero realmente es una ironía, lo que decía Ana Mercedes, ¿no? Está como, es un humor muy fino, porque es decir, esta ventana simula los barrotes de una cárcel, pero ¿para qué, no? Él está tullido. Y juega permanentemente con eso. Tiene otras expresiones que son maravillosas cuando dice que antes del golpe él era como cualquier cristiano, ¿no? Ciego, sordo, abombado, desmemoriado, ¿no? O sea, ahí me encanta, porque todo el tiempo es muy fino ese tema del humor que mencionaba Ana Mercedes. Yo leía eso y pues me daba mucha risa. Como sí, como la ironía que hay en juego. Entonces, esa idea de doble cárcel me llamaba mucho la atención.
Propiamente, digamos, en el nivel fenomenológico hay dos cosas que me gusta a mí tratar de pensar con este cuento, que es cuál es la relación entre percepción y recuerdo. Aquí él tiene lo caracteriza así, dice, ¿no? Luego del golpe, su percepción y su memoria eran infalibles. Pero, curiosamente, líneas atrás, cuando contaba que llegó y que él estaba recitando unas frases en latín y que al principio no sabía de qué se trataba, dice, es el capítulo 24 de este libro de Naturalis Historia, y dice que lo último que dijo fueron estas frases en latín, pero la traducción así como más estándar es esto, ¿no? Nada de lo que se ha oído es recordado con las mismas palabras, ¿no? Entonces ahí hay una brecha, ¿no? O sea, una cosa es la percepción, lo que fue oído, y lo recordado, ¿no? Lo recordado nunca puede ser igual a lo percibido, ¿no? La expresión es así, nunca, nada de lo que se ha oído es recordado con las mismas palabras. Entonces, ahí hay un espacio, ¿no? O sea, uno tiene la idea de memoria como copia, ¿no? Como que la memoria lo que hace es replicar lo que pasó. Y bueno, primero fenomenológicamente eso es bastante problemático, o sea, la memoria no se plantea como una imagen copia de, por lo menos la idea de memoria que tiene Husserl, y nos pone, digamos, frente a ideas muy, muy causalistas de la memoria. Es como que, no, es que si no pasó efectivamente, eso no es un recuerdo. Estoy pensando en lecturas muy fisicalistas, o sea, que una persona diga, no, es que pasó así, ¿no? Y si no hay una relación causal, a pesar de que yo crea que sí pasó así, que yo esté convencido que eso fue lo que pasó, si un externo dice no hay una relación causal, eso no es recuerdo. Y ahí eso, digamos, distancia la fenomenología de unas lecturas muy fisicalistas del tema de la memoria. Pero aquí me parece interesante ponernos en cuestión eso, ¿no? ¿Cuál es la relación entre percepción y memoria? O sea, a partir de ese punto era infalible la relación. Sin embargo, cuando esa frase en latín le dice a uno que esa relación está resquebrajada, no es una relación uno a uno. Y sí nos pone a pensar el tema de cómo funciona y cómo se dan esos vínculos entre recuerdo y percepción. Eso era otra de las ideas que me llamaban la atención de este cuento. Y lo otro, que creo que había una cosa que yo pensaba con los estudiantes porque este cuento casi siempre lo leemos en clase de fenomenología. Y algo que yo trataba de pensar con ellos era lo siguiente, era ¿por qué es posible que él igual reconozca objetos? O sea, si uno no tiene la posibilidad de síntesis, no hay posibilidad de constitución de objetos, ¿no? O sea, uno tendría realmente un cúmulo de sensaciones absolutamente desordenadas. Decía, a mí me parece muy interesante es que él tuvo el accidente después, o sea, que esto fue, o sea, una persona que nazca con esta condición no podría tener objetos, no podría constituir objetos, ¿no? En eso, digamos, Husserl tiene dos categorías que me gustan, hay como instituciones originarias, protoinstituciones, y después vienen postinstituciones, ¿no? Esto le pasa a los 19 años. Ya podía percibir mundo, o sea, y sin constitución de objetos no hay percepción de mundo. Eso le pasa a partir de un momento. Esta condición de nacimiento le haría imposible percibir mundo. Ahora lo percibe, ¿no? O sea, digamos, es posible que identifique que eso es un perro así, le moleste un montón que el perro de las 265 sea distinto de las 266 porque estaba de frente y estaba de lado. No obstante, esa posibilidad de identificar que era un perro es porque lo pudo hacer antes, o sea, tuvo protoinstituciones. Está imposibilitado para hacer nuevas, ¿no? Pero lo interesante es que antes tuvo que hacerlo, o sea, este cuento sería narrable como una condición congénita. Sería innarrable. Y a mí eso me parece también que pues nos obliga a pensar, o sea, a mí me reta el pensamiento. Y una última escena que me gusta mucho es el tema del sueño. Dicen que en un momento, cuando él quería intentar dormir, intentaba mirar el horizonte, ¿no? Donde justamente su vista, o sea, y trataba de imaginar lo que estaba más allá, ¿no? O sea, la imaginación es la fantasía. Claro, al ser la percepción infalible en la medida en que sería una sumatoria de horas con una imposibilidad de síntesis, lo único que le daría cierta tranquilidad era arrojarse al horizonte, a lo que no puede ser visto, siquiera solo imaginado.
porque allí en la imaginación tendría otra función, y dice, eso como que le permitía dormir, ¿no? Ver, apuntar al horizonte, a lo no visto, a lo que está más allá, y con eso decía, y creo que indica, ¿no? O sea, como que dice, imaginaba que las casas eran negras, no sé qué, como que algo que le permitiera borrar esa nitidez de la percepción, solo estaría en la fantasía. Y eso era lo que le permitía dormir. Pues te interrumpo solo para una precisión. Si no recuerdo mal, ahí decía que era que miraba hacia una dirección de casas que él no conocía. Que él no Entonces, conocía. digamos, era una región no conocida previamente y en ese sentido él ya se podía entregar. Y mencionaba también ahí el río, Estuve que también buscando, no lo encontré la cita, por pero ironía, ¿no? Que él miraba hacia el río para poderse dormir y el río, pues por lo menos a mí me hace pensar con el río del tiempo, de lo que todo cambia. Y es interesante pensar en eso también. Bueno, pero me callo, qué pena la total, no, interrupción. era solo eso, no, era solo eso, o sea, el tema del horizonte y por ejemplo eso, cómo experimenta horizonte una persona con esta condición, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas por tratar, la relación entre lenguaje, pensamiento, bueno, etcétera, etcétera. A mí en el nivel perceptivo es por el momento en el que me convoca este asunto. Dale, gracias. Lo siento, creo que te interrumpí y entonces cortaste tu intervención, José. Tenaz. Bueno, no sé si alguien quiere continuar. ¿Quién se anima a decir algo? Pues yo quería como mencionar Vale. algo que me parece también bien curioso, y es que pues esta condición de Funes, digamos que deviene al parecer después del accidente, pero Funes ya en sí mismo tenía como una habilidad y está relacionada con el tiempo, lo cual me parece también pues, bastante interesante. Y es que él sabía exactamente qué hora del día era. Y es en ese escenario en donde inicia el cuento. Es decir, eh, ya tenía de alguna manera una condición que le permitía determinar exactamente la hora del día en la que estaba. Entonces lo llamaban como el cronómetro de Funes, algo así. Y pues quería solamente resaltar eso, como que antes de la condición de la memoria, pues Funes ya tiene digamos que una habilidad que está relacionada pues con el tiempo. Solamente quería mencionarlo porque me parece como que seguramente de alguna manera entra en la reflexión. Pero ¿por qué no profundizamos un poquito en eso? Era Porque kantiano. tenía esta habilidad, era capaz de contar cada instante y entonces además de monitorear su percepción, monitoreaba el transcurrir del tiempo, asumiendo entonces que el tiempo puede contarse como una especie de sucesión de horas con una misma duración. Porque, no sé, yo cuando leía un poco eso del tiempo, yo decía, bueno, en este, es decir, una persona que lo percibe todo, incluido el propio pasar del tiempo, no puede, está tullida también temporalmente porque no puede siquiera tener una noción de tiempo, una conciencia interna del tiempo, porque, eh, bueno, no sé, creo que estoy confundido definitivamente, pero estoy pensando en las paradojas de Zenón de Elea. Acuérdense ustedes que en las paradojas de Zenón se lanza la flecha, por ejemplo, y la flecha para llegar a la meta tiene que recorrer un espacio La mitad del recorrido. que es, que es infinito. Y entonces tiene que llegar a la mitad, pero para llegar a la mitad tiene que llegar a la mitad, pero para llegar a la mitad tiene que llegar a la mitad, para llegar a la mitad tiene que llegar a la mitad. Resultado, la flecha en realidad está inmóvil. Y en el fondo, esta paradoja Zenón tiene mucho que ver con el tiempo, porque si yo cuento cada instante del tiempo, y cada instante del tiempo es infinitamente divisible, en el fondo yo no tengo una conciencia del tiempo, porque no puedo llegar al segundo siguiente para contarlo jamás. Eh, yo estaba un poco problemado con el tema de las paradojas de Zenón. José, acláranos.
Claro, yo creo que justamente esa es la gran virtud de la descripción de las lecciones de Husserl sobre la conciencia interna del tiempo. Y es que el instante presente implica siempre tres instantes distintos que son presentes. El instante impresional, el instante protensional y el instante retencional. Y todos hacen parte del instante presente. Creo que esa fue la gran genialidad de Husserl, o sea, lograr encadenar la sucesión de ahora. O sea, cómo evitar que esta... José de Agustín. No, pues de hecho, creo que eso es lo que le avanza respecto a Agustín. Eso es lo que avanza respecto a Agustín. Para mí, ese es un asunto como que avanza respecto de Agustín. Que, claro, uno cuando lee San Agustín es una cosa impresionante, es muy potente. Hay un profe medievalista que dice que Husserl no hizo nada, o sea, que eso ya estaba en Agustín. Y no, efectivamente, uno lo lee y es una brutalidad. Pero yo creo que el genio acá de este asunto era, claro, cómo evitar que esa sucesión de horas, cómo hace uno para que una hora se conecte con el siguiente, para evitar pasarlo de Zenón, para que estemos en una hora perpetua. Y dice, no, pues claro, pues porque es que cada hora tiene un recién sido que hace parte de la hora. O sea, el ahora tiene un recién sido y tiene un por ser en el ahora mismo. De lo contrario, eso es el tiempo, decía un profesor de la Nacional, el tiempo de las vacas. Eh, como, no sé por qué, pero siempre hablaba de las vacas, para hablarse de esta imposibilidad de concatenar una Pero hora. es injusto con las vacas, yo creo. Sí, no. No, yo creería que puede haber una percepción del tiempo en los animales que no necesariamente es así, Y digamos. claro, y pensando en Funes, y uno piensa el problema de la conciencia interna de tiempo en Funes, y no habría posibilidad de retención ni de protención. Por eso un poco mi énfasis en el hecho de que esta condición se le dio después y no de nacimiento. De nacimiento no tendría la posibilidad de identificar absolutamente ningún objeto. Ahí, o sea, eso sería interesante. O sea, el tullido físico es un tullido también temporal. O sea, para él no podría pasar el tiempo. No sé si por eso, pensando ahorita, yo estoy aquí simplemente haciendo libre asociación, un psicoanalista estaría feliz. Pero pensando en lo que decía Hans, claro, él antes del accidente sabía siempre qué hora era. Después del accidente ya no tiene tiempo. Él está en una sucesión permanente de presentes absolutamente de horas inconexos. Porque todo lo que ve, o sea, si no logra, si siempre distingue la hoja que vio en este momento de la que va a ver en el siguiente momento y las ve como hojas distintas, es porque no hay tiempo para él. Cada hora es una hora absolutamente irreductible. Y eso Pero lo hace ser sin tiempo. estoy confundido. Después del accidente era capaz de llevar No, la hora. antes, la No, primera porque vez que él lo ve. No, no, la Antes. primera lo vez que él ya había va, tenido el que va con accidente. el primo, dice, Sí, y se le hizo famoso, dijo, no, el Funes es el de las horas, ¿no? Como que le grita, hey, Irineo, ¿qué hora es? Faltan 4 para no sé qué. Eso fue Pero antes de no, la... ya había tenido el accidente. No, Me parece que no, sí, ¿no? antes del accidente. fue antes. Hacen dudar, porque en mi segunda No, lectura me parece que sí, pero no me acuerdo. fue antes del accidente. De eso, antes del accidente. Fue cuando él después vuelve, que va curioso, de, ¿qué pasó con este del tiempo, el que sabía siempre la hora? Ah, no, ese está tullido. Eso pasa antes del accidente. Entonces, por eso puede ser muy interesante y menos arbitrario la idea de que él tuviera el tema del tiempo, saber la hora exacta, y que después del accidente se quede sin tiempo. Sí, se me complica más lo del río en este panorama. Eh, bueno, ¿quién quiere comentar algo? Porque hay otro aspecto, digamos, para complementar un poco lo que decía José. Creo que en algún punto él tenía la capacidad de percibir cosas como objetos que nosotros normalmente no percibimos, ¿no? Entonces percibía todos los detalles como un objeto puntual. Claro, no nos cuadra necesariamente con el diagnóstico que yo intenté hacer. Digamos que hay como muchas ideas filosóficas acá que construyen el personaje,
y pues el cuento no pretende tener la coherencia de un caso clínico o algo por el estilo. Digamos que habla por un lado de la cierta incapacidad de síntesis y de constituir objetos, pero por otro lado habla de la capacidad de percibir detalles como objetos de cosas que normalmente los demás no percibimos como objetos. Entonces, sufre de muchas cosas realmente al mismo tiempo. Voy a hacer un atrevimiento así horrible y voy a tratar de corregir a Borges en una expresión, en un puntico chiquito que creo que la embarró. En un momento dice que Funes, que recordaba pues absolutamente todo y que entonces intentó hacer como el inventario de recuerdos y dijo pero que le pareció inútil porque para recordar un día se necesitaba un día completo, ¿no? En donde yo quisiera hacer la corrección, necesitaría más tiempo. O sea, necesitaría más de un día para recordar un día. ¿Por qué? Porque claro, o sea, no, o sea, si él comienza a enlistar, a hacer la lista de los recuerdos, tendría que demorarse más de lo que lo vivió. Porque en ese momento dice, bueno, en este segundo yo que vi, pum, pum, tendría que hacer la enumeración y mientras hace la enumeración de ese segundo, ya se le pasó mucho tiempo mientras lo estaba haciendo. O sea, como no lo puede vivir directamente, sino que está haciendo justamente esa enumeración, esa contabilidad de recuerdos, ahí yo digo, falló Borges, se demoraba más de un día para recordar un día. Sí, pero nuevamente es interesante el propio personaje de Borges dentro del cuento, en donde Borges prescinde de la veracidad de reconstruir las palabras de Funes y de reconstruir su encuentro, y más bien resume con veracidad las cosas y entonces prescinde de todo para poder él mismo expresarlo. Entonces es muy interesante ese contraste entre, entre lo que sería expresar el infinito en un instante y al mismo tiempo recordar algo, evocarlo, contarlo a alguien. Es decir, mejor dicho, conecta un poquito. Nuevamente esto nos lleva al tema de la identidad narrativa que tratamos en algún momento, de cómo la narración prescinde finalmente de muchas cosas. Sintetiza lo que es diferente, lo une y prescinde de todo. Pero, pero bueno, acá siendo un poquito crítico de Husserl, no sé si crítico de Husserl, pero me hizo preguntarme el cuento si Husserl no era un poco como Funes, o no pretendía ser un poco como Funes, porque en ese afán descriptivo de Husserl que lleva a las ideas, es decir, si bien Husserl siempre realiza la ideación o la reducción idética, digamos, y justamente es capaz, digamos, de abstraer, por decirlo así, entre comillas. De todas maneras, este énfasis metódico, matemático de Husserl parece acercarlo, por lo menos en sus pretensiones, por lo menos en su personalidad, a un cierto rasgo funesto. Yo digo que no. No. Yo inmediatamente digo que no, pero bueno. No, justamente, claro, la experiencia de la ideación es eso, ¿no? Encontrar estructuras. Y la estructura prescinde de esto. De hecho, perdón que interrumpa, cuando él intenta describir los objetos en ese detalle, que cada objeto le ve hasta el último, es como si Funes no pudiera hacer escorzos, es que utiliza el término Husserl, pudiera escorzar los objetos, sino que tiene que escribir todo. Cuando lo que yo leí de Husserl es que él habla de ese con el concepto de escorzos, Y ahí hay una cosa, tú mencionaste una cosa impresionante, porque acá Borges era demasiado genio. Menciona, por ejemplo, el tema de las figuras geométricas, ¿no? Dice, cuando uno dibuja un triángulo, será la única forma donde uno tiene una intuición directa de todo el objeto. O sea, los objetos bidimensionales son los únicos objetos que puedo tener una intuición directa plena, ¿no? O sea, yo veo el triángulo si lo veo en nivel bidimensional. En una experiencia tridimensional yo jamás tengo una intuición completa, siempre tengo intuiciones vacías, las caras no vistas, ¿no? Y él sugiere que Funes percibe así, tiene intuición directa de todo. Uno tendría que decir, hey,
sí tiene memoria de todo lo anterior, pero de un golpe no se podría. O sea, no, le es imposible igual porque dice, ni Dios, o sea, Husserl es tan radical que dice, si Dios percibiera, tendría que percibir por perspectiva. O sea, o sea, pero entiendo el punto y creo que hacia allá, o sea, así es, hacia allá está llevando a Funes Borges. No creo que se pueda, pero cuando utiliza esa imagen de las figuras geométricas, como que él ve así, porque se tiene intuición del todo de una, intenta llevarlo allá, ¿no? Uno diría, fenomenológicamente es imposible, pero lo intenta llevar hasta allá, que sería ni Dios lo puede hacer, dice Husserl, ¿no? Sí. No sé, temo que nos salimos mucho del cuento, husserlianizándolo. Hicimos justo lo que Edison no quería que hiciéramos. Lo siento, Edison. Fue también mi culpa. Eh, pero yo quería volver al cuento y a esa referencia a Locke, la de un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Y Funes proyectó un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. Fabuloso. Es fabuloso. Le Eh, recuerdo, ¿no?, el proyecto del Círculo de Viena, ¿no? sí, iba a decir lo mismo, esto parece, sí, claro, es que, pero acá es interesante cómo la filosofía a veces asume unas actitudes que en otros contextos son consideradas patológicas, claramente. Es decir, la idea de tener un lenguaje exacto uno a uno, eh, esto no funciona. Es decir, esto es muy extraño. O por ejemplo, Descartes alejándose, digamos, asumiendo esta posición, digamos, cuasi escéptica frente a la existencia del mundo exterior y todo, pues es algo que se presenta en ciertas patologías, ciertas enfermedades, hay una alienación del cuerpo y todo, pero normalmente no lo hacemos. O sea, la filosofía a veces asume artificialmente unas actitudes que son poco naturales y elabora sobre ellas su trabajo. Es bien, bien interesante. He detectado varios escritos que van un poco por ese lado, que relacionan mucho la filosofía, el filosofar con, con unas experiencias que generalmente solo se presentan en casos de enfermedad. Eh, en fin, sí, sí, aquí este lenguaje uno a uno, cada vez, cada cosa diferente que requiere una palabra única. Y esa serie de números que no es número, sino una rapsodia de voces inconexas, un vocabulario infinito. Bueno, ¿qué más quieren compartir y qué más quieren comentar? ¿Cómo podríamos regresar Lo, al cuento? lo, lo otro interesante, lo otro interesante es pues que él aprende, digamos que el latín y solamente solicita un diccionario. Eso me parece a mí pues, bien, bien curioso. Es decir, no requiere de los tiempos y la gramática, sino que a partir de solamente saber qué significan las palabras, él ya puede, digamos que descifrar el latín. Eso me pareció interesante por un lado. Por otro lado, el tema de la percepción me pareció pues, bien curioso, como si fueran dos cosas, ¿no? Dice, ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Su percepción porque podía identificar pues hasta el más mínimo, la más mínima característica y su memoria pues podía recordar exactamente pues justamente todo eso que había percibido. Son como dos cosas y dice Borges que no fallaba, es decir, era absolutamente infalible. Frente a lo que decía José Luis de la temporalidad, yo sí creo que entonces estamos hablando de un Funes que vive en un eterno presente en donde no hay posibilidad de un transcurrir, de un antes ni un después. Eso me parece a mí también una idea pues bastante interesante. Y pues lo último con lo que yo quería relacionar este texto, que creo que lo mencioné la vez pasada, es como
como esa relación con la inteligencia artificial, ¿no? Si realmente un computador que tiene una memoria mucho mejor que la de cualquier persona, donde yo le puedo cargar con cualquier cantidad de información, si ese computador piensa, si puede percibir, si puede tener algún tipo de estado mental, digámoslo así, y cómo se incorpora en la inteligencia artificial el tema del olvido, ¿sí? Para poder pensar. Se puede programar a una máquina para que olvide y cómo se programaría, cómo yo programaría a un computador para que olvide y qué tendría que olvidar entonces, sabiendo pues que el olvido no es algo es algo que acontece más que algo que se pueda eh, direccionar de alguna manera. Entonces, sí, digamos que son como esas ideas que me parecen a mí interesantes. Si tener percepción perfecta permite tener conocimiento perfecto, digámoslo así. Pero de Eh, hecho, creo que sí se está haciendo. Eh, Hay un señor que hace robótica de apellido Brooks, se me olvidó el nombre en este momento, que ha sido muy influyente para las ciencias cognitivas corporalizadas y las ciencias cognitivas no cartesianas que se acercan mucho a la fenomenología, porque él encontró que al robot que se mueve en el espacio solo hay que darle la información pertinente en el momento pertinente. Y así también funciona un poco el Waze o el Google Maps, ¿no? Te da la información pertinente en el momento pertinente, en el lugar en el que estás. No necesitas tener todo el mapa, necesitas solo un dato, gira a la derecha, gira a la izquierda, está aquí. Necesitas un contexto limitado de información, entonces ellos lo hacen así, es decir, el sistema, digamos, potencialmente podría acceder a toda la información en todo momento y sin embargo, para que sea inteligente, hay que limitar la información y solo dar lo que es pertinente en el contexto preciso. Porque uno podría pensar en los dispositivos, digamos, en dispositivos de memoria ampliada, lo aprendí por el artículo de Diana Muñoz, en dispositivos de memoria ampliada a los que uno que pueden mejorar, digamos, las capacidades humanas y el tema del poshumanismo y demás. Pero un dispositivo así sería inservible si el dispositivo no te da lo que tú necesitas en el momento en el que lo necesitas. Digamos, a mí, claro, ¿qué claro. me sirve saber qué está sucediendo en Pasto si estoy en Medellín aquí y ahora? No necesito saberlo todo, solo necesito saber lo que requiera en el momento oportuno. Entonces ahí es donde está, creo yo, la verdadera inteligencia artificial. Mm. Yo Sí, quería, sí, de acuerdo, no de sé, acuerdo. adelante. Sí, no, de acuerdo. Lo veo, digamos que, pues digamos que si estoy haciendo el programa para el MAPS, pues la programación, digamos que tiene, pues, tiene sentido, ¿no? El punto es pensar si se puede algún día pensar o diseñar un tipo de conciencia o de pensamiento ya no programado, sino que pueda de alguna manera por sí mismo poder hacer ese tipo de selecciones. Eso creo que es como lo más difícil, porque digamos que obviamente yo puedo hacer la programación para mapas o digamos que todos los algoritmos frente a Netflix y demás, pues funcionan bajo ese criterio de saber cómo, cuál es el conjunto general de donde se sacan las cosas, pero pues el pensamiento involucra diferentes contextos, cómo hacer una máquina que pueda en indiscriminados contextos poder hacer este tipo de selecciones o este tipo de olvidos y de recuperaciones, que creo que sería como lo difícil, pero bueno, no sé si me confundí peor de lo que estaba. Yo era muy escéptico frente a la inteligencia artificial, pero temo que puede hacer más de lo que yo creí posible. Yo era muy escéptico realmente. Eh, pero pienso, bueno, ya que nos metimos por ese lado, hago un comentario más. En el fondo, es también impensable una máquina que lo sepa todo de todos lados y que sea
conciencia divina, robóticamente divina, porque por más cámaras y sensores que coloquemos en el universo, siempre todo eso depende de una materialidad finita, alimentada por una energía, por unas condiciones materiales de procesamiento que, que son limitadas y no, simplemente no hay posibilidades de ponerle un sensor a todo lo existente. Es como que por supuesto se puede incluir mucho en algo así, pero simplemente es un despropósito. La idea misma, creo yo. Entonces, hay límites materiales. Hay límites materiales. Incluso la mente sin cuerpo, eh, depositada, entre comillas, en un cerebro artificial, requiere de la materialidad de un cerebro artificial para funcionar. Y sin ella no funciona. No sé. Pero bueno, yo quería volver de pronto al cuento, sobre todo como al final, dice, bueno, que había aprendido no sé qué, y dice, sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Y la frase es muy interesante, pensar es olvidar diferencias, es generalidad, abstraer, pero por supuesto ya hemos hablado de esto de generalidad, de la generalización, de la abstracción, de las ideas platónicas, pero pensar es olvidar diferencias, pensar es olvidar, es una frase potente, es una frase muy interesante. Pensar no involucra recordarlo todo, sino justamente ser capaz de olvidar. Y como que yo siento que esa frase un poco nos conecta un poquito con lo de Waldenfels. El pensamiento irrumpe, eh, o no llega, o la palabra no llega, pero, pero, pero el olvido parece ser constitutivo, digamos, del pensamiento y sin ese olvido no podría haber pensamiento, ni movimiento del pensamiento. Eh, Entonces, bueno, no sé, como dijo José, termina siendo una oda al olvido sin duda alguna. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo voy a hacer qué pena, no por la línea que estás planteando, sino hacer un vínculo con otra cosa que me quedó sonando, y es como la imposibilidad del tiempo del personaje. O sea, si no hay posibilidad de retener, em, sí, de retener similitudes, o sea, si cada instante me es un instante absolutamente único, irreductible, a otro, o sea, si eso es posible, ¿qué tipo de presente es el que tiene, ¿no? Pues, me vine a otro cuento que también me encanta mucho, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, y dice esto al respecto, dice, después, bueno, hay una situación, ¿no? ¿Verdad? Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y en el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. Eh, Borges era husserliano y platónico. eh, y era, yo quisiera preguntarme si esto que describe acá, aquí ya es un personaje normal, eh, le pasa a Funes o no. O sea, ¿qué tipo de ahora es el ahora de Funes? ¿No? Dice eso, todas las cosas le suceden precisamente a uno ahora, ¿no? ¿Cuál es el ahora de este personaje? O sea, tiene una hora, o sea, porque es que, claro, el asunto, estoy forzándome la cabeza, es un personaje de ficción y ya sé, pero lo interesante es justamente eso, que lo reta a uno a pensar lo otro cuando lo lleva uno al límite, y es en una sucesión de horas absolutamente irreductibles en uno al otro, hay una hora o sea, ¿en qué tiempo vive este personaje? O sea, eso es una cosa que me estoy haciendo que estoy tratando de forzarme de pensar cuál es el tiempo de este personaje, en qué tiempo vive. No sé, o sea, no tengo ni idea, estoy así con la cabeza forzándome a ver, tratando de entender cómo está y no lo veo. No sé, Edison, creo que está por ahí.
Adelante, No, dice. estaba pensando en esa idea de que realmente si Funes no pudiera pensar, porque puede ser que estemos mordiéndole un anzuelo a Borges con esa frase de que el que recuerda mucho no puede pensar. Recuerden que los autores tiran anzuelos y uno como lector también tiene que, no se puede tragar los anzuelos así, probablemente, porque recuerdan la escena donde Funes está tratando de cambiar, de crear un lenguaje, de cambiar las palabras por números, y eso es un gesto de pensamiento muy tremendo, o sea, intentar hacer eso, pues es todo el mejor matemático, pues, pero también me parece que Borges ahí plantea el problema de la imposibilidad del lenguaje, ¿cierto? Que el lenguaje no puede, a pesar de que él tiene esa memoria tan prodigiosa, no puede. Es decir, el lenguaje tiene también unos límites. Entonces, me parece que hay un problema ahí también interesante para pensar. Muchas gracias, Edison. Sí, yo comencé comentando cuando abrí cuando abrí el semillero sobre la imposibilidad del lenguaje en el fondo. Que para mí era esto, que el lenguaje, dije en su momento, le otorga a uno libertad frente al mundo. Uno puede decir algo, o su contrario, puede ser verdadero o falso. Y decir implica seleccionar, limitar, decir algo como algo. Y sí, me parece que, o sea, me reafirmo, creo que el olvido y el lenguaje otorgan libertad y se requiere de ese olvido, de esa selección, de esa limitación para poder decir algo. O sea, Dios no habla, no, porque no es temporal. Eh, claro, ahí me dirán, no, el verbo divino, eso es bien Hecho interesante, carne. ¿no? Sí, lo del verbo divino. Sí, pero yo eso no lo entendí cuando estudié a los medievales, realmente. Pero claro, ahí sería, es pura acción. Es pura El acción. verbo es pura praxis, Dios es pura praxis. Sí, praxis que no se mueve. Sí. Em, es muy interesante todas estas paradojas que los medievales trataban muy bien. Yo quería destacar también una idea que hemos destacado solo de forma limitada, cuando cuando Funes caracteriza el antes de- del accidente, dice que había vivido, eh, bueno, dice que miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Y es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es ver? ¿Qué es oír? Qué es mirar? Él afirma, digamos, desde su nueva condición que considera afortunada, él afirma que antes no veía, entonces, claro, desde su condición afortunada, ver es verlo todo, saberlo todo, ver cada detalle. Y lo interesante es que desde la perspectiva de Borges, por supuesto, es lo contrario. Ya en realidad ya no ve, es capaz de ver, ni es capaz de oír, ni es capaz de hablar, ni de pensar. En realidad, porque ver, oír, pensar y decir tiene que ver con ser capaz de limitar, de seleccionar, de dejar de lado, de olvidar. Entonces, todo eso tiene que ir al trasfondo. Bueno, Y muere de una congestión, ¿no? y muerde de una congestión El pulmonar. tema del humor, el tema del humor. No sé si sea como esté planeado, pero eso también es una cosa muy bella, que muera de una congestión. Dice, muere de congestión pulmonar, pero congestión. Pulmonar, sí. Bueno, les propongo un pequeño ejercicio, nos quedan como 15 minutos, digamos, de nuestro tiempo. Creo que hemos agotado por lo menos todas nuestras reflexiones filosóficas frente al cuento. Por supuesto, si alguien quiere decir algo más, puede hacerlo. Pero les propongo, estamos terminando el año,
y hemos pues como hecho un camino, por supuesto, no recordamos en este momento todo lo que hemos leído, pero hemos leído mucho este año, creo yo que ha sido un año muy productivo. Entonces, no sé, quisiera preguntarles cómo concluyen el año, qué conclusión podrían ustedes sacar de nuestras lecturas de este año, cómo lo ven ustedes. ¿Alguien se anima de pronto como a concluir o hacer una síntesis o decir con qué se queda este año? Profe, yo me he hecho mucho esa pregunta constantemente de mi participación en el semillero, de lo que aprendo de ustedes y me voy muy, pues, muy satisfecho, termino pues un semestre muy satisfecho pues con el semillero, porque es, digamos, leímos muchas cosas que uno no ha leído o las ha leído de otro modo. Me ha gustado mucho la presencia del profe José Luis porque renovó en mí como muchas inquietudes con la fenomenología. Yo empecé a leer fenomenología sin ser filósofo, pues yo llegué a ser filósofo ya muy viejo. Entonces, esa vuelta a la mirada a Husserl me parece muy necesario volver y sobre todo darle el lugar que se merece este autor, porque creo que es un autor fundamental. Me parece que poco leído. Yo creo que esa frase que dijo el profe una vez, profe José Luis una vez sobre Riquet, que, los comentarios sobre Husserl eran comentarios como traidores, algo así, ¿no? Tergiversadores de su pensamiento, y creo que es volver a la fuente, pues, y leerlo. Pero en sí, lo que más me ha gustado de este semestre es la perplejidad. Es decir, los filósofos tenemos que darle un lugar importante a la perplejidad, a la inquietud. Y creo que las lecturas, los comentarios han estado en función de que esa perplejidad estimule la conversación, estimule el diálogo, estimule planteamiento de problemas y la escucha. Yo creo que yo he aprendido mucho más a escuchar que a hablar, desde escuchar puntos de vista, cómo los abordan, cada uno como con unas convicciones respecto a lo que es la filosofía y la literatura, o la posición intelectual, pues cada uno tiene sus propias formas de construir eso. Entonces eso me ha gustado. Ya en términos prácticos, creo que ha afinado muchas formas en las que yo leo, las maneras intratextuales, intertextuales y extratextuales de leer, que es como las metodologías que yo uso para investigar. Y creo que eso, y en lo último, me gustó mucho el artículo que el profe nos sugirió la última vez en el debate de Derrida, Levinas, Husserl. Lo leí línea por línea, de arriba a abajo, le hice muchos comentarios, tengo pues mi texto con muchos comentarios, con referencias al mismo Husserl, a Levinas, a Derrida. Eso me estimuló mucho como ese aporte. Es decir, yo creo que la perplejidad ha sido como una de las cosas que me ha sostenido acá en el semillero. Entonces yo concluyo que ha sido un espacio en el que no hay notas. Entonces uno puede con libertad decir lo que uno quiera, sin que le vaya a molestar a un profesor y le rebaje la nota a uno, pasa, ocurre. Entonces yo me siento muy libre por eso. Aprendí también pues digamos, reafirmo una cosa, y es que a un autor, cuando uno va a hablar de un autor, hay que leer. Eso fue el primer mensaje cuando hice el primer semestre de filosofía en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Si usted va a hablar de un autor, lo tiene que leer o guarde silencio, porque otros lo han trabajado. Y creo que el caso de Husserl es emblemático acá, o sea, hablar de Husserl y ir a leerlo directamente, creo que me dejó una enseñanza pues muy, muy importante.
y les agradezco pues a todos. Quiero permanecer, seguir en el semillero, es un espacio que me gusta y les agradezco al profe José Luis, al profe Andrés, a Mario, a Hans, a todos, a Ana, Juan, a todos por los aportes y espero pues haber sido también respetuoso y haber aportado pues como al conjunto. Muchas gracias, querido Edison. Me haces preguntarme si deberíamos hacer un cafecito, una cervecita o algo de cierre presencial para quienes estén en Medellín. Eh, bueno, dicen si se apuntan y lo podemos organizar. ¿Quién más quiere decir algo? Eso, así me gusta. A mí me ha parecido muy interesante el espacio. Desafortunadamente, pues bueno, yo vivo en Ibagué, entonces no he podido asistir a las sesiones presenciales con ganas de conocer la universidad porque no la conozco todavía. Bueno, Em, tienes que venir. sí, no, tengo que ir. Me ha parecido muy fructífero, digamos que el trabajo, a mí me gusta mucho trabajar como con textos, autores. Me gustó mucho este texto de Van der Pels. No sé qué haremos el otro año. Sería chévere también. No lo hemos terminado, ¿no? No sé si No, quieran terminar. nos faltan varias, sí, nos faltan varias páginas, aunque digamos que ya hemos abordado gran parte del texto. Sí, A mí me ha gustado muchísimo como lo que decía Edison, como el estilo de trabajo, o sea, leer, preparar y o sea, hacer comentarios y generar una discusión. Creo que es una metodología muy interesante, muy provechosa y pues digamos que desde mi punto de vista, pues yo he podido también valerme de las reflexiones para mi trabajo. Entonces eso ha sido también interesante, no solamente digamos que ha sido como el tema del semillero, sino que me ha servido a mi reflexión personal en mi trabajo y eso pues digamos que es valioso. El hecho de tener pues digamos que este acompañamiento de José Luis y tuyo Andrés pues es muy importante y pues tener compañeros tan juiciosos pues como los que están aquí en este grupo también es bastante provechoso para este tipo de reflexiones. Entonces, pues yo digamos que sigo muy contento con el semillero, espero seguir participando, espero a ver qué ha escrito ahora sí, porque había tenido unos problemas con el formulario. Y bueno, pues esperar a ver si el año entrante vamos cómo vamos a continuar y sobre qué texto, qué temática vamos a manejar. A mí me gustaría ya, pues teniendo el espacio, que trabajáramos algo de Husserl, pero bueno, ahí lo dejo planteado. hay alguien aquí que se va a poner muy contento con eso que acabas de decir. No, no, yo digo, yo hasta preferiría que no, porque si no se desilusionan. Sí, Leer es una mamera, con todo respeto. eso quedó grabado, José. Ahí. Yo lo, yo digo, llevo unos añitos leyéndolo y todavía lo sufro. Es duro, es duro. A mí lo que me gusta del semillero es que justamente no tengo que leer nada de lo que se supone yo trabajo. Entonces, Mm. me puedo como dar unas libertades en los espacios que no me doy. Pero claro, es mi perspectiva de profe, digamos. ¿Quién más quiere continuar? Yo quisiera, bueno, primero agradecerte, Andrés, por la invitación desde que llegué pues, al instituto, que me abriste las puertas pues, del grupo y del semillero allí en el combo. Y pues agradecerles a todos por la bienvenida y por la experiencia, porque sí, Andrés desde el principio me dijo que funcionaba de una manera muy especial, ¿no? Al principio yo como que miraba cómo eran los ritmos y es un ejercicio realmente bien interesante. O sea, la forma como operan las sesiones, ¿no? Ahí de vez en cuando ofrezco disculpas cuando me emociono y me voy de lengüón y hablo demasiado. Eh, pero me gusta mucho la dinámica que se ha tejido y cómo tiene lugar, cómo se desarrolla cada sesión. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y a todos por la acogida. Bueno, No, pues, encantados de tenerte. De verdad que una de las cosas lindas del año ha sido que tú te incorpores. Te perdonamos el hecho de que no te haya gustado Martin Buber, pero todo bien.
Y no, de verdad, encantados de tenerte. Ha sido muy enriquecedor tenerte en la Universidad de Antioquia, tenerte en el semillero y en el grupo, así que estamos felices contigo. Bueno, Mario, te interrumpí, perdón. Oh, yo te lo interrumpí. Oh, ante todo quería agradecerle al profe Andrés y pues esa recepción que me dio acá y que ya contando tiempo, ya hace 2 años que estoy asistiendo al semillero. Le cuento, por ejemplo, a José Luis Coque, que me tuvo de alumno allá en la Universidad San Buenaventura, acá más bien. Eh, ¿Cómo fue que yo llegué acá? Fue por la tesis de maestría. Entonces, un día la profesora Diana me envió un correo diciéndome que iba a haber una conferencia donde el profesor Andrés Contreras y un grupo, entonces que yo asistiera, que me podía servir para la tesis. Yo asistí, obviamente me pareció muy interesante y dijeron que hay un semillero y dije, pues si puedo participar en un par de sesiones, le pedí permiso y pues no me han podido sacar todavía, acá estoy. Entonces, no mentiras, yo les agradezco mucho a todos, incluyendo los que no están. Ha habido gente que no, por cuestiones, me imagino, laborales o académicas, no está ahí, que ha sido maravilloso tenerlos y formativamente, y aquí me dieron lo que dice Edison, yo también llegué ya llego a la filosofía. Fue una pasión siempre, leí todo, pero académicamente solo recientemente me he podido dedicar a ella y sí la ayuda ha sido fundamental, ¿no? Porque pues, uno llega un poco asustado, no tiene ese contexto y acá se halló un espacio comprensivo donde uno podía hablar sin temor a que le fueran a dar garrote o ese garrote se lo dan en otros espacios, pero pues acá no, ha sido muy abierto y en eso le agradezco mucho. Este año no había podido participar del todo porque pues en la primera mitad pues la parte laboral era muy complicada, pero les comento a modo de anécdota es que apareció una conferencia en la Universidad de Santo Tomás de filosofía y una de ellas era sobre fenomenología. Se me da ahorita el nombre de la profesora que dictó la charla, pero fue una charla muy, muy, muy buena, tanto que dije, oiga, yo tengo que volver al semillero, yo no me puedo acá anquilosar en estas cuestiones burocráticas, tengo que ir. Entonces, en un comienzo me tocaba, si ustedes recuerdan, escaparme de la oficina allá en el garaje escondido ahí tratando de hallar el espacio hasta que por fin pues laboralmente se logró estos espacios y pues sí, reitero mi agradecimiento a todos, a Hans, a Edison, a Ana Mercedes, a Juan Pablo, a Ana Cecilia y a José Luis, pues reiterarle de nuevo que ahí nos volvimos a encontrar, que yo les cuento que José Luis era el director de carrera que me hizo la entrevista para la maestría. Una Entonces, cuchilla, ajá. impresionante. Yo he oído testimonios. Uno comete errores a veces, ¿no? Pero, no, pero mire, pues lo que fue, o sea, mis primeros, me dio la bienvenida a José Luis y mi primer profesor fue Ángel Rivera, que ahora está con ustedes allá en Medellín, fue mi profesor de analítica. Entonces, desafortunadamente había tenido unas experiencias muy complicadas en la Departamento de Filosofía de la Nacional, tropecé, estaba hablando hace cosas como de 20, 20 y pico años, con algunos profesores que realmente, de mucha calidad académica, pero personalmente me ahuyentaron. Yo llegué a estudiar filosofía de la San Buenaventura con el temor, no, me voy a encontrar con, allá con un profesor ogro o gente que lo va a sancionar de primera, solo lo van a aniquilar y no, pues afortunadamente fue otra situación con José Luis, con Ángel y ahora pues con el profesor Andrés. Entonces les agradezco mucho y pues a todos los compañeros. Gracias. Un placer, Mario. Qué maravilla. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, a ver, yo Mercedes, quiero decir que este espacio para mí así es muy importante. Para mí es una fuente de, de saber, de, de conocer el mundo. Eh, Me encanta que aquí hay personas de diferentes profesiones. Eso me parece muy interesante. Pienso también que el hecho este año de haber visto, mm, tener como un autor base, pero ir leyendo otros artículos o otros capítulos de otros libros de otros autores, ha sido muy interesante porque es como enriquecer el autor base y también como enriquecernos nosotros. Me ha gustado mucho el asunto. Eh, Pienso también que es un espacio de libertad. Como decía Edison, no, pues a ver, no hay una nota pendiente
hay una responsabilidad que la siento que la tenemos todos y eso es lo que más me gusta. Hay una responsabilidad libre y eso me gusta mucho. Es un espacio familiar también. Eh, la venida de José Luis también me pareció muy agradable. Eh, nos has aportado mucho y el profe Andrés de siempre tan fiel en su trabajo, tan pendiente. Además nos abren la oportunidad de participar en otros encuentros que ustedes nos invitan. Eso también es muy importante para mí. Yo manejo aquí mucha inseguridad porque ustedes han hecho un recorrido académico mucho más grande que el mío y les agradezco en el alma la escucha de todos. Y bueno, y me animo también al encuentro presencial a final de año, cuando podamos. Bueno, ya, y muchas gracias. Esto ha sido muy interesante los años que llevo aquí, que ya siempre son, como el del 2020, cuando empecé el curso con el profe y me quedé. No, pero muy bien, gracias. Maravilloso, Ana Mercedes. No sé si saben, hay una tradición en el semillero. José no sabe, ¿no? Porque es nuevo, pero usualmente el nuevo invita, el nuevo paga. No Juan mentiras. Pablo, pobre Juan Pablo. Ah, no, no, ay, no, tranquilo, Juan Pablo, no te asustes. Eh, no, yo quería decirles que yo salgo siempre súper contento de las sesiones, es impresionante, es enriquecedor, infinitamente enriquecedor escucharlos, aprender de ustedes. Yo tomo notas de todas mis sesiones, cada uno tiene su lugar en mis mapas mentales y me encanta escucharlos. Ha sido una oportunidad muy linda irles conociendo poco a poco. A nivel personal, el semillero me ha dado muchísimo. Me ha cuestionado sobre mi forma de aproximarme a la filosofía, sobre mi forma de aproximarme a las clases. Este año en particular, tal vez ya desde que leímos lo de Judith Butler antes, pero este año en particular me he preguntado por el lugar de lo extraño en mi vida de alguna manera, porque tanto permito yo que irrumpa lo extraño en mi vida o no. Y esa simple pregunta y esta meditación conjunta que realizamos ha sido sumamente productiva también en términos personales, digamos, como que me ha ayudado a abrirme un poco más a las personas, a otros temas, a las cosas, y a no preocuparme tanto por el orden, el sentido, el registro preciso de los acontecimientos, etcétera. Creo que es bonito eso. Creo que la interlocución con ustedes le abre a uno esas ventanas a otras formas de ser, a otras formas de pensar, a otras experiencias, a otras miradas, curiosamente, sobre el mismo texto. Pero son cosas de las que uno en su rincón no sería capaz. Uno no sería capaz de llegar a muchas de las cosas que ustedes dicen desde donde uno se encuentra, desde donde uno se ubica. Así que me encanta la horizontalidad de este semillero, la participación tan activa de todos, y lo enriquecedor que ha sido, no solo académicamente, sino también en el plano personal. Así que yo solo tengo gratitud para cada uno de ustedes. Para muchas personas me dio pesar que algunos no han vuelto. Y bueno, espero que ojalá varios se unan, digamos, de la camada anterior que nos estaba acompañando también muy fielmente y que no volvieron. Así que si ven el video les mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, pues entonces voy a terminar aquí la grabación. Les envío un muy fuerte abrazo.
Ya saben que José y yo estamos para servirles, para apoyarlos en sus diversos proyectos y para coordinar aquí este espacio de alguna manera. Entonces, nos debemos a ustedes y les mandamos un abrazo fuerte y cariñoso. Esperamos verles el año entrante para seguir con todos estos temas. Muchas gracias por tu comentario, Juan Pablo, que ahí lo estamos viendo. Un fuerte abrazo, felices fiestas y lo mejor para ustedes en sus vidas el año entrante. Cuídense mucho. Gran Chao, abrazo. muchas gracias. Que estén Gracias bien. por todo. Chao.